primero es que el dolor crónico es una epidemia en el mundo occidental. En España casi el 20% de la población sufre algún tipo de dolor crónico y de ellos un porcentaje elevado están bastante o altamente discapacitados. El fisioterapeuta está en una muy buena posición para educar a ese paciente, para guiarlo en esa vuelta a su vida normal. Con los ejercicios que me había recomendado el fisioterapeuta, estaba recuperado. Tenemos que defender otra herramienta terapéutica que sale completamente del asunto farmacológico. Y nosotros ser los compañeros de viaje en este manejo del dolor para el paciente. Ha llegado la hora, ahora sí, la vida por delante. Pilar Bello en esta ocasión, como les comentábamos, ha hablado sobre el dolor y sobre la fisioterapia. Les dejo con ella. A todos nos ha dolido algo en alguna ocasión, ¿verdad? Se pasa fatal. Y además el dolor es uno de los sentimientos, de las sensaciones que más tememos. Y por cierto, el dolor es una de las causas por las que se visita al médico más a menudo. Por eso hemos decidido hoy abordar el dolor. Hasta dónde puede llegar, hasta dónde nos puede imposibilitar y sobre todo qué se puede hacer para prevenirlo y para no sufrirlo. Estoy con dos expertos en el tema del dolor. Uno de ellos es Rafael Torres, es el presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Bienvenido, muchas gracias. Además es investigador del dolor crónico, es profesor de la Universidad de Valencia y un referente, por eso está aquí hoy con nosotros. Muchas y le gracias. acompaña Víctor Domènech, que es fisioterapeuta, es investigador, es docente en la Universidad San Jorge y es experto en el tratamiento del dolor crónico. El dolor es nuestro protagonista, por desgracia. Hay como dos tipos de dolor, podríamos decir, el que está justificado, tenemos esto roto, por eso nos duele, tenemos esto inflamado, por esto nos duele, y el dolor que no se sabe por qué aparece, el que no tiene una causa aparente. ¿Este es el que más debe preocuparnos a todos, Rafael? Lo primero es que el dolor crónico es una epidemia en el mundo occidental. De hecho, en España casi el 20% de la población sufre algún tipo de dolor crónico y de ellos un porcentaje elevado están bastante o altamente discapacitados. En el año 2014 se publicó un estudio público sobre los gastos que supone el dolor crónico en España y superamos el 2,5% del Producto Interior Bruto. O sea que es un gran problema sanitario y económico lo que tenemos hoy en día. Por eso este quinto Congreso Internacional del Dolor lo que pretende es saber dónde estamos, en qué momento nos encontramos, porque cada día en todas las consultas de este país muchos pacientes van allí, oiga, me duele todo, o me duele la espalda, o me duele la cabeza, ¿no? Víctor, ¿son los dolores más habituales cuando hablamos de dolor crónico? Sí, dolor de cabeza, dolor de hombro, dolor lumbar probablemente es el más prevalente que el más extendido en la sociedad, sí. Cuando no sabemos la causa de ese dolor, cuando nos han hecho radiografías, nos han auscultado, nos han apretado y no se encuentra una razón aparente, lo que suelen hacer los médicos o los especialistas es, oye, tómate un ibuprofeno, tómate un paracetamol, ya te irá pasando, o a veces decimos, bueno, es la edad, y claro, te tiene que empezar a doler todo. Las personas no tenemos por qué convivir con el dolor gratis. Este congreso tiene un sentido y es que ha habido un cambio de paradigma en el mundo del dolor. Hace 20, 30 años prácticamente se empezó a descubrir cómo era posible que alguien tuviera dolor sin que hubiera un daño detectable. Clifford Wolf, otros investigadores, empezaron a descubrir el fenómeno de la sensibilización central. Sensibilización central significa que además de haber un dolor asociado a un daño, que se puede identificar por pruebas de imagen, por pruebas diagnósticas, existe un dolor que es muy común y muy prevalente, que es el dolor sin daño. Ese cambio de paradigma supone que condiciones clínicas como el dolor lumbar crónico, el dolor orofacial crónico, la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome doloroso regional complejo, todo ese tipo de dolor que antes no entendíamos, ahora empezamos a entenderlo. Y esos dolores hoy sabemos
que su origen está en el cerebro. Y no estoy refiriéndome a aspectos psicológicos que realmente en un paciente con dolor crónico le puede influir, sino estamos hablando de alteración del procesamiento cerebral. Que un paciente puede tener un dolor severo, incapacitante, sin tener ningún daño. Todos esos descubrimientos han abierto un cambio de paradigma. Y es que el dolor crónico se puede curar. El dolor crónico ya no es un dolor para siempre, sino que hoy en día contamos con herramientas para liberar a los pacientes de su dolor crónico y su discapacidad. Qué maravilla, espero que esto esté aliviando a muchas personas. Yo decía un poco antes, a veces bueno, se busca un nombre para el dolor, ¿no? Pues lumbalgia, es que lo tuyo es una lumbalgia. Y tenemos mucha costumbre, yo creo ya adquirida, Víctor, de decir, bueno, ya sé, no, es que tengo lumbalgias y mira, cuando me pasa me tomo un ibuprofeno, un paracetamol, por decirlo más común, oye, ya se pasará. Y a ver si tarda más la próxima vez en volver. Esta no es la solución, ¿no? ¿Y dónde entra el fisioterapeuta? Has nombrado un tema importante que son las etiquetas diagnósticas. En principio, lumbalgia no quiere decir más que dolor en la zona lumbar. Eso puede englobar pacientes con unas características muy dispersas y muy dispares, ¿no? Entonces, lo importante es que un paciente que tiene lo que llamamos o lo que entendemos por lumbalgia pues sea valorado por un profesional competente y vea sus características específicas para poder pues pautar un tratamiento y una estrategia de recuperación. Has nombrado la fisioterapia, pues es una profesión que en los últimos años, gracias a los avances científicos que ha nombrado Rafael, pues ha avanzado muchísimo y puede ofrecer pues unos tratamientos y unas estrategias de recuperación a este tipo de pacientes muy diferentes a las que podía hacer antes y de una forma pues muy competente. ¿Y es el fisioterapeuta el que puede acabar con este dolor crónico? Sí, hay una cosa que se ha introducido muy importante y es que cuando hablamos de dolor crónico hablamos de sufrimiento. Entonces, actualmente el manejo del paciente con dolor no es, de hecho, el óptimo. Muchos pacientes que empiezan con dolor crónico hacen lo que sea un peregrinaje terapéutico. Va al traumatólogo, le hace pruebas diagnósticas, no encuentran nada significativo, incluso se someten a cirugías que son un fracaso. Hoy en día se abusa muchas veces tal vez de técnicas intervencionistas, invasivas en el paciente, y entonces el paciente empieza a hacer ese círculo vicioso de ir profesional tras profesional sin encontrar ninguna solución. Entonces lo que nosotros proponemos es un cambio que pasa primero por saber si el dolor está asociado a un daño, entonces hablaríamos de dolor nociceptivo, dolor neuropático, o si es un dolor que a nosotros nos gusta llamar complejo, que es un dolor asociado a un procesamiento cerebral alterado. Es en ese paciente, que es la mayoría de pacientes con dolor crónico, donde tenemos intervenciones terapéuticas absolutamente revolucionarias. Eso quiere decir que un paciente con dolor crónico incapacitante puede acabar absolutamente libre del dolor. Primero es identificar si ese es un dolor asociado a daño o no. El primer paso es saber por qué y de dónde. Porque no todo dolor crónico es lo mismo. Entendemos por dolor crónico el que está siempre ahí y se repite en el tiempo, ¿o en qué momento se considera que es crónico? La IAS, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, define dolor crónico a partir de los 3 meses de persistencia, pero actualmente ese tipo de clasificación no nos es suficiente. O sea, nosotros requerimos una serie de identificadores que lo que intentan es descubrir cuándo hay un dolor que se perpetúa, que determina discapacidad, que a veces se expande a otras zonas del cuerpo y que no responde a las terapéuticas habituales. Es entonces, con esos identificadores, cuando reconocemos un dolor complejo. Es en ese paciente donde tenemos estrategias terapéuticas muy eficaces.